Entonces Jeff Bezos, en una entrevista, comenta que siempre le preguntan por cuáles son las siguientes tendencias de los siguientes 10 años, cuáles van a ser los elementos más importantes, las innovaciones más importantes de los siguientes 10 años. Y él comentaba que al final nadie le pregunta qué es lo que no va a cambiar dentro de 10 años. Y entonces él comenta, para mí eso es más importante que lo que va a ser disruptivo dentro de esos 10 años. Yo puedo ser sumamente feliz con mi coche utilitario y mi piso en el tercero de un bloque de 20 viviendas, y puedo ser tremendamente infeliz con un adosado y con un BMW. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, mide su bienestar en comparación con los demás o con aquello que nos rodea. 9 mujeres no gestan un bebé en un mes. Tiene que haber un ritmo, tiene que haber un conocimiento de cómo se hacen las cosas, una transferencia, y todo eso requiere de un timing. No puedes intentar comprimir todo eso. Bienvenidos a M de Mindset. Hoy, tercera entrega de L de libros, con mi buen amigo Francisco hablándonos de los libros que a él le han ayudado a sacar el máximo provecho para su carrera como ejecutivo. Bienvenido. Bien hallado. ¿Qué tal, Hernán? Pues bien, aquí con ganas de a ver qué libro me has traído. Os recuerdo que yo no sé de qué libro me va a hablar, o sea, esto es fantástico porque no hay guión, ni trampa, ni cartón. Fantástico o un desastre. Bueno. Tengo una caja de sorpresas. Nunca sabemos cómo va a salir. Pues, ¿qué libro nos has traído hoy? Pues hoy hemos traído Lo que nunca cambia, de Morgan Housel, ¿vale? En inglés, Same as Ever, ¿vale? Es como siempre igual, o lo que siempre ha sido así. Y bueno, pues es un libro súper interesante que mezcla finanzas con economía, con psicología del comportamiento, con historia. Es un poco una mezcla de todo eso. Y yo creo que podemos sacar enseñanzas muy chulas de este libro. Qué interesante. ¿Hace tiempo que está escrito o es nuevo? Sí, es un libro relativamente reciente. Creo que lo publicó en el 23, o sea, hace 3 añitos o así. Y bueno, no es el primer libro de Morgan Housel. Él en realidad, o si quieres hablamos un poquito del autor. Ya sabes que tú mandas. Dale. Bueno, pues Morgan Housel, en realidad este fue el segundo libro. El primero fue el que se convirtió en un bestseller, que es el que le hizo más conocido, que es La psicología del dinero. No sé si te suena. Sí, lo tengo ahí en la línea. ¿Es un librazo? Es o sea, independientemente de lo que no vaya a sacar, ese libro es de lo mejor que yo me he leído en tema finanzas. Totalmente. O sea, es esa defensa por la economía o la inversión para personas un poco pues más del día a día, ¿no? No estamos hablando de la élite de Wall Street, sino personas que al final lo que tienes que hacer es cuidar tus ahorros, procurar esa inversión sostenida, mantenida en el tiempo, ¿no? Las trampas, el interés compuesto, las trampas en las que uno puede caer, ¿no? De tratar de posponer, esto te lo uno con lo de nuestro primer capítulo, la inteligencia emocional, de posponer la gratificación, ¿no? Correcto, efectivamente. Vale, o sea que este es el segundo libro que hace y está más enfocado, o sea, es más a nivel algo más genérico, ¿no? Sí, en cierto modo, él lo que hace en este libro es pensar que si nosotros fuéramos capaces de predecir el futuro, pues allí todos seríamos ricos, o no. Todos hubiéramos comprado Bitcoin a €1, ¿no? Totalmente, súper inteligente. Claro, hubiéramos comprado petróleo antes de que Trump la liara en el estrecho y cosas así. Totalmente, ¿no? Y entonces él, en cierto modo, lo que hace es una introspección, ¿no? Y él dice, vale, si no somos capaces de saber qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿qué certidumbres tenemos, no? Y entonces, en este libro lo que hace es profundizar, digamos, en esas certidumbres, ¿no? En a qué nos podemos agarrar
¿vale? Que siempre ha sido así y siempre lo será, ¿no? Algo que nunca cambia. Es un poco la premisa del libro, ¿vale? Y bueno, al final también Morgan Housel, ya te digo, en este libro mezcla un poco esa vid que tiene financiera, ¿vale? Porque él es, ahora mismo empezó como analista financiero, es decir, con las personas que ayudan a terceros a gestionar su patrimonio, gestionar su inversión y demás. Pues allá por el 2008, entre 2008 y 2016. Y luego ya, a partir de 2016-17, él empezó ya a ser ya no analista financiero, sino él mismo inversor, ¿vale? Él ya había creado, digamos, su patrimonio, su cartera, y crea Collaborative Fund, que es un fondo, digamos, que invierte en empresas pues que buscan, ellos tienen en su matriz, digamos, de empresas en las que invertir, buscan empresas que busquen el bien propio, es decir, que al final tú saques un beneficio mezclado con el bien común. Entonces, en esa intersección de las dos cosas es donde creen que está, pues bueno, aquello que a ellos les interesa y que creen que deben invertir, ¿no? El ganar-ganar. Correcto. El win-win, ¿no? Al final nos viene a la humanidad y a la propia persona también bien, ¿no? Entonces, ese es un poco ese fondo de inversión en el que él trabaja. Y ya cuando entró en ese fondo, él empezó a participar con artículos, con ensayos en el Wall Street Journal, si no me equivoco. Empezó a escribir ahí pequeños artículos. También participaba en un blog dentro de Collaborative Fund. Pues tienen un blog, una newsletter. Entonces él participaba también ahí. Y al final, pues es ese proceso en el que vas madurando la escritura, vas madurando el estudio, vas sacando tus propias conclusiones, va quedando un sedimento que es el que él al final lleva al libro de la psicología del dinero. Muy bien. Como ¿Vale? primero, que ya tendrá unos añitos, y luego ya Vale, pasemos a aprendizajes. Ya sabes que a mí me gusta aterrizar las cosas, ¿no? Es decir, Muy bien. que la gente que vea esto saque al menos una idea, un aprendizaje o algo sobre lo que seguir explorando. Cuéntame qué has sacado tú, porque también me gusta también puntualizar que esto no quiere decir que no te leas el libro, sino por qué deberías leerte el libro, ¿no? Totalmente. A ver, hay una parte del libro en la que habla de Jeff Bezos. Entonces, Jeff Bezos, en una entrevista, comenta que siempre le preguntan por cuáles son las siguientes tendencias de los siguientes 10 años, cuáles van a ser los elementos más importantes, las innovaciones más importantes de los siguientes 10 años. Y él comentaba que al final nadie le pregunta qué es lo que no va a cambiar dentro de 10 años. Y entonces él comenta, para mí eso es más importante que lo que va a ser disruptivo dentro de esos 10 años. Y él dice, dentro de 10 años yo no tengo ni idea de la tecnología que va a salir y lo va a cambiar todo. Nadie hablaba de los lenguajes generativos antes de que salieran y lo petaran todo. Nadie preveyó que el iPhone iba a cambiar la forma de comunicarnos. Nadie previó el 11S. Nadie previó el COVID, ¿vale? Que son elementos completamente disruptivos. Entonces él dice, dejad de preguntarme qué es lo que va a pasar y de decirme qué es lo que no va a cambiar, porque es ahí donde hay que poner el foco. ¿Y qué es lo que no va a cambiar en su campo concreto, que es el Amazon? Pues seguro que la gente va a seguir queriendo que le entreguen los paquetes lo más rápido posible, y seguro que la gente va a seguir queriendo que esos paquetes le lleguen lo más barato posible. Dice, eso no va a cambiar. Así que, ¿dónde tengo que poner yo los esfuerzos en mi empresa? Ahí es donde hay que poner la inversión, ¿no? Entonces, yo creo que es un mecanismo, digamos, de pensamiento muy interesante. Y entonces, el autor, Morgan Housel, lo lleva al mundo de la inversión, al mundo de la economía personal, al mundo del crecimiento personal. Y él dice, a ver, nosotros, que es el aprendizaje final del libro, no podemos saber los hechos que van a ocurrir en el futuro. Pero sí podemos saber que hay comportamientos humanos que han ocurrido en el pasado, ocurren ahora y van a seguir ocurriendo en el futuro. Y es que las personas nos seguimos moviendo por las mismas sensaciones
de pertenencia a un grupo tribal. Nos seguimos moviendo por los mismos miedos. Nos seguimos moviendo por el mismo egoísmo o nos seguimos moviendo por otros tipos de sensaciones que son al final las que nos llevan a tomar ciertas decisiones. ¿Vale? Entonces, esa es un poco la base del libro, ¿no? Sería muy bien, Tomo, pues, lo que siempre dicen, ¿quieres entender el futuro? Estudia el pasado, ¿no? Somos seres que, no, es que somos inteligentes y no tropezamos 2 veces con la misma piedra. Yo creo que podemos prever mucho hacia dónde podemos ir por entendiendo el pasado y sobre todo también entender que genéticamente, ¿no? No somos tan dueños o autónomos como nos pensamos. Tal cual. Has dado con 2 de las claves del libro de Ernest, pero tal cual. Que es aprender del pasado, que el pasado tiene un pozo, además un pozo indeleble que no cambia tan rápido, por eso el same as ever, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí, si quieres Ernest, porque el libro se divide en 23 capítulos y cada capítulo es como independiente, ¿vale? O sea, tú te lo puedes leer de forma autónoma un capítulo. Como la serie de Stranger Things, ¿no? O Black Mirror, ¿no? Que son Black Mirror, sí. Black Mirror. Black Sí, Mirror. quería decir esa. Black Mirror. que tienen la misma línea. ¿No? Exacto, pero tal, vale. O sea, que está escrito de esa forma. Me gusta, vale. Sí. Después de dar ese dato, que vámonos al barro. Este episodio está siendo posible gracias al Optimizador, mi primer patrocinador, y me hace especial ilusión, y sobre todo porque sé que lo puedes aprovechar. Si tienes una web o te gustaría tener estrategia digital en medios, tienes la persona indicada, se llama El Optimizador, y aquí puedes tener una sesión diagnóstico gratuita con él. Aprovéchalo. Vamos a la chicha, algunas de ellas. Pues, a ver, para que la gente también sepa un poco de qué es lo que se puede esperar en el libro y qué es lo que, ¿vale? Hay uno de los primeros capítulos habla del riesgo, ¿vale? Y la tesis es que el riesgo es aquello que nadie ve, ¿vale? Es decir, es aquello que de repente ocurre por sorpresa, que nadie había previsto y que además es aquel evento que tiene las consecuencias más graves o más, el impacto más fuerte, digamos. Y bueno, pues pone una historia, pone como ejemplo una historia muy interesante que tiene que ver o se desarrolla en la NASA. La NASA, bueno, todos conocemos la organización de Estados Unidos para llevar al hombre a la Luna y demás, ¿no? De ese sueño de los años 50, 60 hasta el 69 que nos plantaron por ahí. Déjame hacer un break. ¿Tú crees que realmente hemos estado en la Luna o no? Por supuesto. Yo soy científico, Ernest. Claro que sí, hombre. Que justo cuando estamos grabando esto está cuando Artemis dando la vuelta por la cara oscura, ¿sabes? Y me ha venido a preguntártelo. Perdona. Sí, no, hombre, faltaría más. De hecho, hay un libro muy interesante de todo ese proceso, me lo has recordado ahora, se llama Failure is not an option. No sé cómo será en español, pero no sé si se tradujo, pero es como que fallar no es una opción, ¿vale? Que es el que fue el director de la misión Apolo, ¿vale? Y es un librazo tremendo de la intrahistoria, de cómo ocurre todo y demás. Entonces, si tenéis dudas de si se aterrizó la Luna o demás, yo creo que conviene leer ese libro. Vale. Y es que te voy a también compartir mi tesis, ¿vale? Y con eso ya continuamos con el libro. Yo pienso que al final en ese momento alguien necesitaba como poner la bandera, al menos emocionalmente, para terminar con la batalla, sobre todo porque al final estaba la URSS y Estados Unidos ahí, ¿no? Y el hecho de ser los primeros, pues hacía como que esa batalla ya estaba ganada y se cerraba el capítulo. A mí simplemente me entró la duda de decir, ostras, han pasado 50 años, ¿no? ¿Y por qué no hemos vuelto? Entonces, claro, esa pregunta como que genera, decir, podría entender, y sabemos que Estados Unidos son unos estrategas magníficos de crear una película de Hollywood, de haber llegado allí y así ya esa batalla, check, y ya no hace falta volver, ¿sabes? Pero es que Ernest, me encanta porque casi sin querer llegamos a también otro de los puntos del libro, y es que hay muchas situaciones en la historia que no se mueven por los números, se mueven por las emociones. ¿Por qué se llegó a la Luna? Claro, por la sensación de... Es una emoción, 100%. Es una emoción, o sea, no puede ser que esta gente de la URSS
llegue antes que nosotros o esté más avanzada que nosotros. No puede ser. Entonces movilizas a toda una población, movilizas miles de millones para conseguir eso. Me gustaría conocer el dato de decir cuánto costó llegar a la Luna. Me refiero porque el retorno no tuvo ninguno, aparentemente. Que sí que lo tuvo por el hecho de esa confianza en el occidente, en la maquinaria o en la visión económica del nuevo mundo, ¿no? Pero tal. Venga, no te quiero desviar. Estabas hablando un poco de riesgo. Exacto. Muy bien. Pues, como digo, uno de los primeros capítulos habla del riesgo y la tesis, de nuevo, es que el riesgo es aquello para lo que no nos hemos preparado y que nadie puede prever, ¿vale? O sea, aquello que queda cuando te has preparado para todo lo demás, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, pone el ejemplo, como decía, de la NASA. Y bueno, la NASA es como la entidad, digamos, más planificadora del mundo. O sea, la NASA tiene un plan A, plan B, plan C y plan D. ¿De acuerdo? Es decir, yo voy a llevar a un astronauta del punto A al punto B y si algo ocurre aquí, lanzamos el plan B. Si algo ocurre aquí, lanzamos el plan C. Para este otro plan B y otro y A, C, y, o sea, ¿vale? ¿De acuerdo? Tienen los análisis de riesgo más importantes, el análisis de posibilidades, mentes pensantes, viendo todo lo que puede salir mal y demás, ¿no? Entonces pone un ejemplo. En el año 61, ellos estaban probando los trajes espaciales, ¿vale? Entonces, pues estaban diseñando nuevos trajes. De hecho, una de las innovaciones que hubo durante todo ese programa espacial pues, fue el tema del velcro, fue un montón de materiales que se desarrollaron nuevos, la informática también se desarrolló, la propulsión, o sea, todo lo que aportó esa carrera espacial, todavía seguimos viendo los réditos de esos descubrimientos. O sea, que el velcro nació en la NASA. Sí. Mira, ¿qué cosa? Sí. La aplicación práctica ahí. Y entonces, pues hacen unas pruebas para ver si realmente el traje espacial puede soportar grandes presiones y grandes alturas. Entonces, pues bueno, meten a un par de astronautas en un globo aerostático y subirlo para arriba. Llegan aproximadamente a los 30.000 metros de altura, que de hecho fue un récord en ese momento de altura de un globo aerostático que no se superó hasta 30 o 40 años más tarde. Y bueno, pues todo va bien. 30 kilómetros es 3 veces a lo que van los aviones. Claro, es una auténtica barbaridad. O sea, tú imagínate que metes allí a 2 astronautas en un globo así, y venga para arriba. Claro, en una especie de capsulita que van sentados ahí que de aquella forma y con su traje espacial y nada más que les proteja, ¿vale? Pero bueno, eran las pruebas que hacían, ¿no? Y bueno, pues sale todo bien. Entonces el globo ya empieza a descender. Cuando llega a una altura en la que hay suficiente oxígeno, pues uno de los astronautas decide abrirse la escotilla. Bueno, no sé si las escotillas más de submarino, creo, ¿no? Sí, la mirilla, el casco. La mirilla, digamos, la visera del casco se la abre para respirar un poco el aire fresco, ¿no? A esa altura. Una experiencia espectacular. Y bueno, pues nada, siguen cayendo en la zona del Golfo de México, que es donde estaban haciendo la prueba. Ya sabes lo típico, al final las cápsulas siempre caen como en una zona en mitad del mar y demás, y ya siempre hay varios barcos, helicópteros y demás que van a recogerlos, ¿no? Bueno, pues nada, todo según lo previsto, llegan, amerizan y bueno, pues en ese momento ya se acercan con los barcos, con el helicóptero para recogerlos y ocurre que sube el primero sin problema y el segundo, cuando va a salir, digamos, de la cápsula en la que estaba y se va a subir al helicóptero, pues se resbala y se cae al agua. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues nadie tampoco entra en pánico porque los trajes son impermeables y son además herméticos. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que no entran en pánico. Pero, si recuerdas, uno de los astronautas había subido la visera. Con lo cual, ese astronauta, que es justo el que tropieza, cae al agua y le empieza a entrar agua en el traje. Y no había plan para eso. Así que, bueno, pues fue una de las muertes
que ocurre de astronautas durante todo ese proceso de llegar a la Luna, ¿no? Luego, a partir de ahí, empezaron a sacar, pues como siempre, se sacan aprendizajes, porque de ahí es donde toda la aeronáutica ha ido avanzando en seguridad, y ahora cada vez que ocurre eso siempre tienen buzos para ir a rescatar a los astronautas cuando caen ahí en mitad del mar y demás, ¿no? Pero lo que trata Morgan Housel de ilustrar, digamos, con este ejemplo es que hasta la sociedad, la organización más planificadora del mundo, la que mide todos los riesgos posibles de todo lo que puede pasar en cada momento, hasta ellos fallan. Porque lo que ocurre, ese riesgo que va a ocurrir es imprevisible, nadie lo ha tenido en cuenta y las consecuencias son devastadoras. En este caso fue el fallecimiento del astronauta, ¿no? Qué bueno. Me encanta que hayas también sacado el ejemplo de la NASA. Tuve la oportunidad de estar el pasado verano en Cabo Cañaveral, en las instalaciones de la NASA que hay allí. Si alguien va por allí, está en la zona de Miami, vale la pena hacerlos. Creo que hay 4 o 5 horitas desde Miami, pero es increíble porque, por ejemplo, cuando ves un transbordador o incluso casi, y no quiero edulcorar la verdad, pero justo ese día había un lanzamiento. No, muchas veces es por las noches, pero ese día justo era como la 1 del mediodía y era de Amazon. Y justo 15 minutos antes ya estábamos preparados para ver el lanzamiento, porque además todos los días, o casi todos los días, se lanzan cohetes al espacio. Es una locura. Y justo unos minutos antes salió una alerta de que había salido como algún testigo o algo y se había cancelado. Y es increíble cuando estás ahí, te hace reflexionar y decir, ostras, como sociedad, como raza humana, hemos sido capaces de crear esa tecnología. Impresiona. Sí, totalmente. Es absolutamente alucinante. Pero es lo mismo, bueno, asociado a lo que ha hecho SpaceX, ¿no? De Elon Musk, con vuelos cada vez más baratos, con la capacidad de recoger la cápsula o el cohete, volver otra vez a su posición, lo cual ahorra muchísimo dinero para permitir, digamos, que esos vuelos se puedan seguir haciendo. Es impresionante lo que ha avanzado esto. Pero bueno, yo creo que es el mejor ejemplo de la cantidad de riesgos que pueden pasar, cómo intentamos preverlo todo, pero al final el riesgo, de nuevo, es aquello que queda cuando hemos previsto todo lo demás, ¿no? Yo de aquí saco varias lecturas. Primero es como siempre hay cosas en las que no hemos caído. Porque imagínate lo que hablamos, tú lo has dicho, una de las organizaciones más, cuando está la gente más brillante, pensó en todos los riesgos que había fuera, pero no los de dentro. ¿Sabes? Sí. Y luego, además de eso, es decir, primero, pues humanizarlo, es decir, errores vamos a cometer. Hay riesgos que cuando tú asimilas que es un riesgo, según ese criterio, ya no deja de ser un riesgo, ¿no? Sería simplemente pues algo a medir. Correcto. Un riesgo es algo que no eres ni consciente de que puede pasar. Efectivamente. Ese me parece un concepto distinto, ¿no? Al que yo acostumbro a manejar el riesgo, sobre todo llevándolo al tema financiero. Y luego, sobre todo, también lo más importante, de ese riesgo, cuando se convierte en riesgo, quiere decir que ha salido un error que no esperábamos y luego como de ese error al final se sacan los aprendizajes. Claro. Yo siempre está la frase esta de los errores se aprende y a mí la frase en sí no me gusta. O sea, yo siempre que escucho esta frase siempre digo, de los errores se aprende si reflexionas sobre ellos. O sea, acortar la frase es como lo de en abril aguas mil. En realidad ese refrán está acortado. Es en abril aguas mil de las que caben en un barril. ¿Vale? Porque en abril llueve mucho, pero en pequeñas cantidades cortitas. ¿Vale? Es súper curioso. Entonces, para mí, el tema de aprender de los errores es no. De los errores no se aprende. Por caer de la bici no se aprende. No. Se aprende cuando caes de la bici y dices, ¿por qué me he caído? Uy, es que igual he soltado el manillar y no debería haberlo soltado. ¿Vale? Pues entonces reflexionas, aprendes. Muchas veces pienso, y me gustaría también conocer tu punto de vista, ya llevándolo al terreno empresarial o profesional, o incluso personal, de, ostras, cuando aflorecen esos riesgos, se cometen errores, a veces estamos más en la emoción que poder estar en la reflexión, ¿no? A mí esta frase de Mario Alonso Puig me encanta, que es, cuando estoy en un momento que no me gusta, dice que hay algo que te ayuda a cambiar la química, que es, ¿qué hay de bueno aquí que todavía no estoy viendo? Claro, pero eso tiene que ser una reflexión activa. Por defecto no lo piensas. No lo piensas.
Por eso hay psicólogos que son los que te ayudan al final a que todos mejoremos en esa reflexión, esa gestión de ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, por terminar, si quieres, con esta parte de los riesgos, Ernest, al final la conclusión, en cierto modo, del capítulo es que hay cosas que no podemos prever. O sea, habla incluso de The Economist, la famosa revista de finanzas y economía y demás. Ellos todos los años lanzan un estudio que es The World Ahead, ¿vale? Que es las grandes previsiones para el año que viene, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar el año que viene? Y la realidad es que nunca han previsto los grandes acontecimientos que iban a cambiarlo todo. El 11S, el COVID, la guerra de Ucrania. O sea, nadie prevé ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que Nassim Taleb bautizó como los cisnes negros, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la conclusión al final o el aprendizaje que podemos sacar de aquí? Pues bueno, como no puedes saber o no puedes prever aquello que realmente va a pasar de forma totalmente inesperada, ese riesgo, donde tienes que poner tu esfuerzo es en la preparación, ¿vale? En prepararte bien para lo que pueda venir. No sabes lo que vendrá, pero tú estarás preparado. Totalmente. Ser consciente de que hay una parte que no vas a controlar, que no está ahora mismo en el escenario de posibles escenarios, pero que va a ocurrir. Entonces, lo que ya es prepararse para cómo mentalmente o cómo tú vas a reaccionar o responder, ¿no? Efectivamente. O en el tema, por ejemplo, de las finanzas, que bueno, eso hemos hablado mucho tú y yo en las últimas semanas, pero como en las finanzas, al final, es que tú no sabes lo que puede pasar con la inversión inmobiliaria. Crees que eso se va a mantener bien durante los siguientes 5 o 10 años, pero el 100% no lo sabes. Crees más o menos que puedes tener una idea de cómo se puede comportar el mercado bursátil. Crees que puedes tener una idea de cómo se puede comportar el mercado de las bitcoins o en distintas, pero la realidad es que nadie lo sabe. ¿Cómo te proteges ante eso? Pues diversificas y simplemente pues un poquito aquí, poquito aquí, poquito aquí, poquito aquí. Que ocurra un mal en todo a la vez ya es súper complicado, pero tú has hecho tu parte. Exacto. ¿No? Que es prepararte para eso. Gracias por introducir algo que me ayuda a reajustar un poco las velas y sobre el tema del riesgo, ¿no? Por el hecho de que a veces, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de la parte de invertir en inmuebles? Pues la parte de liquidez, ¿no? No, eso no es un riesgo, simplemente es una característica que hay que tener en cuenta. El riesgo puede ser algo que no estemos contemplando, como puede ser, no sé, pues que entre otro gobierno y apruebe una ley en la que nadie había pensado. Eso puede ser un riesgo. Claro, totalmente. Y no, o sea, en cierto modo es un mensaje pesimista, ¿no? Porque es decir, jope, entonces no sabemos lo que nos viene en el futuro, o sea, esto puede ser un desastre. Pues sí, si lo quieres tomar como un mensaje pesimista, sí, pero la realidad es que es un mensaje realista, es un mensaje de decir, sí, es así, la vida es así de dura, pero no pasa nada. O sea, prepárate espera lo mejor, ¿no? Y prepárate para lo peor, ¿no? Que es lo que dicen, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es uno de los mensajes, uno de los capítulos que es muy chulo. Perfecto. ¿Vale? Y si quieres, vamos a otro. Venga. Bueno, pues otro de los capítulos que a mí me gusta muchísimo, porque creo que es un tema además que está muy en boga hoy en día, es la cuestión de la gestión de las expectativas y cómo eso afecta a tu felicidad. ¿Vale? Bueno, pues la tesis del libro es que nosotros en general medimos nuestra felicidad en comparación con aquello que nos rodea, ¿vale? Entonces, yo puedo ser sumamente feliz con mi coche utilitario y mi piso en el tercero de un bloque de 20 viviendas y puedo ser tremendamente infeliz con un adosado y con un BMW y tal. ¿Por qué? Porque nosotros, el ser humano, mide su bienestar en comparación con los demás o con aquello que nos rodea, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en día, Ernest? Pues una de las cosas que ha cambiado más en la sociedad, sobre todo en los últimos
15 años, es la introducción de las redes sociales. Que estamos más expuestos que nunca, ¿no? Muchísimo más expuestos. Y sobre todo, accedemos a información o accedemos a, sobre todo, de algún modo, a unas capas de la sociedad a las que nosotros de otra forma no hubiésemos accedido más allá de la portada de la revista Hola. Revista que, por cierto, yo no leía. O sea, eso estaba muy lejano. O sea, no la leíes, quiere decir que ahora sí que la lees. Ni confirmo ni desmiento. Vale. Pero yo creo que es una reflexión súper interesante, ¿no? Primero, el saber que para nuestra felicidad siempre lo medimos conforme a cómo nos comparamos con lo que hay a nuestro alrededor. Un buen amigo siempre decía, valoramos por contraste. Efectivamente, sí. Entonces, eso es fundamental. Y luego el hecho de que con las redes sociales nos estamos midiendo contra personas que no están no están en nuestra categoría. Además, de forma inconsciente. Totalmente. Claro, es como irse a competir, pues cuando la gente que compite en maratones, que compiten, van por categorías. Y están los seniors, y está la gente profesional, y están los demás. O sea, si tú eres un amateur y te vas a poner a competir con los profesionales, hombre, pues muy probablemente te vas a frustrar, ¿vale? No te estás comparando con quien debes, ¿no? Y ese es el camino más corto hacia la frustración. Y bueno, pues volviendo al tema de las redes sociales, pues claro, ¿con quién te comparas? ¿Estás comparando contra gente famosa o contra gente que tiene un nivel social, económico muy potente y que están todos los días de viaje, bueno, todos los días, entiéndeme? Cada X tiempo un viaje muy potente, viajes de 8.000, 10.000, 15.000 euros, y a ti te crea una distancia tan grande con respecto a eso que te genera una sensación, digamos, de necesidad que si no lo hubieses visto no la tendrías, ¿vale? Cuando yo me comparo con mis vecinos del edificio, cuando me comparo pues, con la gente con la que yo trabajo, con mis compañeros de trabajo, la realidad es que nuestra vida no es tan distinta. ¿Te comparas mucho con los del residencial de donde vives? Bueno, al final es un tema inconsciente. Esa es una broma interna, ¿eh? No tienes por qué entenderlo. Es un tema inconsciente, ¿no? Siempre tú mismo lo comentabas, ¿no? Pero el ser humano, al ser humano le cuesta mucho trabajo saber realmente cuánto cuestan las cosas, si algo es muy bueno, si algo es muy malo, si algo es muy caro, si algo es muy barato. Al ser humano le cuesta mucho trabajo hacer algo de eso. Trabajamos entonces por comparación. Eso ocurre, el ejemplo más cercano, por ejemplo, es en las rebajas. Uh-huh. Si tú entras a una tienda y tú ves una camisa a 50 euros, no sabes realmente si la camisa es cara o es barata, ¿vale? Pero si tú ves un precio de 150 tachado y al lado el precio de 50, tú dices, jope, ¿cierto? esto hay que aprovecharlo, ¿no? Cuando, sin embargo, si tú entras en la tienda y ves una camisa de 50 euros, a lo mejor dices, jolín, pero esto es un poco caro, ¿no? La camisa no debería costar 30 euros o 20 o... ¿no? Totalmente. Es un buen ejemplo aterrizado. Y de ahí lo que el aprendizaje o la reflexión que me lleva es, ostras, es un reto vivir en esta sociedad, sobre todo porque de forma inconsciente nos estamos comparando, porque el reto creo es darse cuenta de eso, ¿no? Totalmente. Porque una vez eres consciente puedes utilizarlo para lo contrario, darle la vuelta para inspirarte, ¿no? De decir, ostras, esta persona que la sigo de tal viene de un sitio parecido al mío y ha podido llegar ahí. Si él ha podido, quizás yo haciendo lo mismo con mi esencia y siguiendo un plan, quizás también puedo, ¿no? Pero normalmente, pues me atrevería aquí a nombrar a Pareto, el 80% se van a quedar más es en esa primera capa subconsciente o inconsciente de frustración, de decir, mira, este tío que vidorra se pega, ¿no? O esta familia, o esta mujer, o eso tal, y el otro 20%, pues que sí que lo utilicen, entendido además, o poniendo en paréntesis que las redes sociales al final es una gran mentira, me refiero partiendo de esa premisa. Sí, esa es una falsedad, en cierto modo, ¿no? Publicamos lo que queremos publicar, ¿no? Lo que queremos que se vea de nosotros hacia afuera. A ver, la cuestión para mí, yo creo que tocas un tema muy, muy interesante, que es el tema más aspiracional, ¿no? Que es hacia dónde quieres llegar. O sea, tú te marcas un objetivo, pero eso es distinto de marcarte una necesidad. Yo, Francisco, mira, tú sabes que a lo que me dedico y muchas veces cuando yo le pregunto, me siento con una persona que quiere empezar a trabajar conmigo, ¿cuáles son tus metas financieras? Normalmente hay un silencio
largo. Es decir, la gente no nos planteamos. Muchas veces que nos crean necesidades los otros, hablando que por el hecho de decir, ostras, este tío se ha cambiado el coche ahora por un híbrido enchufable de estos nuevos, o esta persona ahora se ha cambiado o tiene esto, o se ha ido de viaje, más que por esa introspección de decir, no, mi meta financiera es esta y esta. Mira, llevo todos los años que llevo trabajando esto, nunca nadie ha venido a decir, mira, mis metas objetivas son estas 10. No te hablo ya de 50, te hablo de estas 10 claras, esto por esto a este año. Y cuando hablo de meta, hablo de el acrónimo de SMART, ¿no? No de la ilusión de quiero tener mucho dinero. Eso no es una meta, eso es algo aspiracional y está bien, pero algo aterrizado. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no lo haces, si tú no llenas esas necesidades reflexionadas, trabajadas, bien detalladas, vendrán otros y te van a llenar con sus necesidades. Y luego vas a llegar a un punto en el que dices, pues igual aquí no, cuando has llegado te das cuenta que no es donde querías llegar y sientes esa frustración o has estado recorriendo unos metros, unos kilómetros o incluso años con una zanahoria que ni tú mismo eres consciente que no era tuya. Totalmente, qué buena reflexión, Ernest. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿qué nos cuesta, digamos, el definir a nosotros, definir nuestro camino, definir hacia dónde queremos ir? Yo creo que es una reflexión pausada y una reflexión, si eres suficientemente afortunado, una reflexión en pareja, ¿no? En familia, ¿no? Totalmente. A mí, si me permites también, y para la gente que pueda estar escuchándonos, a mí me ha ayudado mucho mis viajes. Sabes que yo he viajado bastante y sobre todo solo, muchas veces, de mochilero. Y cuando estás solo y no tienes por qué irte fuera, incluso a lo mejor irte un día, ¿no? A la montaña o tal, sin móvil, sin un libro, sin nada, estás tú y decir hacia dónde vas, ¿no? Una vez al año, o sea, cuando se termina el año, cuando viene tu cumpleaños, o para cuando volvemos a arrancar quizá la actividad en septiembre, es decir, ¿qué espero de este nuevo año, ¿no? ¿Hacia dónde quiero ir? Yo lo llamo ajustar las velas, porque además no es algo que decir, no, con 25 años hice estas 10 metas y no las vuelvo a ver hasta que las consiga. No, ¿por qué? Porque la vida va cambiando, las circunstancias, tú mismo. Yo al final antes, pues no sé, por ejemplo, me validaba o mi nivel aspiracional más, pues a lo mejor llevar una camisa de Tommy Hilfiger de 100 pavos que tú hablas y ahora mismo pagar una camisa más de 30, 40 me duele. Porque prefiero gastármelo en otras cosas. Totalmente. Entonces, creo que de aquí yo saco o me ayuda a recordar lo importante que es sentarse con uno mismo o en núcleo familiar de hacia dónde queremos ir o incluso ambas, ¿no? Porque una cosa es lo que yo como individuo quiero, aspiro, anhelo, y la otra cosa es como núcleo familiar, incluso como núcleo también, yo qué sé, como amigos, ¿no? ¿Por qué no sentarse con los amigos y decir, vamos a marcarnos las metas para los próximos 5 años? Vamos a vernos mínimo una vez al trimestre. Vamos a hacer este viaje cuando cumplamos los 40. Vamos a hacer no sé qué. ¿Por qué no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que como no lo hacemos, primero, muchas veces no sucede, o si acaban sucediendo cosas, han sido cosas no planificadas que quizás nos han venido impuestas entendiéndose como que se han metido como un virus en la cabeza y han terminado aconteciéndose y realmente a lo mejor no es lo que queríamos. Totalmente. Yo creo, marcas además o indicabas un punto que para mí es fundamental, y es que, en cierto modo, y por cerrar si quieres este capítulo, lo primero, es bueno tener un plan. Es bueno plantearse hacia dónde quiero ir o cuál es mi aspiración, que puede ser, pues, oye, cambiarme un barrio mejor, o conseguir tener una mejor educación para mis hijos, o conseguir, oye, igual realmente me gusta y a mí me llena viajar y lo que quiero es conseguir de algún modo que yo me pueda permitir todos los años un viajecito, aunque sea un low level y no tengo que ir con todos los gastos pagados, con 8.000 guías y con... ¿Vale? Pero esa aspiración que a mí me llena, a mí y a mi familia, porque yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Pero qué importante es un tema que tú comentabas, que es la flexibilidad. Es decir, yo tengo un plan, pero la vida Tiene otro. Tiene otro. Entonces, y está ese riesgo de cosas que no hemos contemplado. Efectivamente. Entonces, tener esa flexibilidad y no frustrarnos porque realmente ese plan inicial no se cumpla tal cual lo teníamos previsto. No pasa nada. Aquí me viene y vamos a hacer una actualización de la frase de Darwin, que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta. Y yo aquí me gustaría matizarla, y aquí podemos bautizarla, que es como, no es el tío o no es el humano más feliz, ¿no? El más fuerte, sino el que mejor se sabe adaptar a las circunstancias. Totalmente. Eso es una. Y luego la otra,
que cierra, digamos, de algún modo este capítulo, que es comparémonos con aquello que tiene sentido a nuestro alrededor. Nuestra categoría del maratón, ¿no? Sí, ¿vale? O sea, al final, nosotros en los años 80, que no existían las redes sociales, no existían los móviles como los conocemos hoy en día, ¿no? O sea, éramos más felices simplemente porque la comparación era con tu vecino de enfrente. Y lo máximo que había era uno que le había ido un poquito mejor y se había comprado el último modelo del Opel Kadett o del Ford Sierra, no sé qué. Pero estábamos todos ahí y todos teníamos más o menos las mismas ropas y todos teníamos más o menos las mismas... Y como con la gente que te comparabas estaba más o menos en tu nivel, vivías más feliz, no tenías tantas necesidades, ¿vale? Ahí yo creo que hay que contextualizar que vivimos en una sociedad capitalista y las reglas del juego, y no vengo aquí a criticar el sistema, simplemente vivimos en el sistema, ¿no? Es un sistema de consumo, entonces para que la rueda siga girando se tienen que generar necesidades. O sea, eso hay que entenderlo. Entonces cuando entiendes el juego puedes dejarte arrastrar por el río, ¿no? Que está bien, o decir, vale, yo quiero surfear las olas, es decir, estas necesidades quizá no es mía, entonces no la voy a coger como mía, ¿no? Sí. A mí te debo confesar una cosa, la palabra comparar, o sea, es decir, no te compares con gente o compárate con gente de tu categoría. Parte de mi aprendizaje, yo me frustraba mucho simplemente con la palabra comparar. Yo traté, o el aprendizaje que saqué también de los libros es, compárate con la versión tuya de hace 3 meses, 6 meses, un año. Porque si te comparas con alguien, tú no sabes su vida, sus circunstancias, por lo que está pasando, por lo que no. Entonces, a veces también compararse también puede ser una forma de autoengañarse. Es decir, mira, me comparo con mi categoría y estoy de puta madre. Sí, pero tú no sabes con quién te estás comparando, no compartes las zapatillas, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos hecho ahí una buena partidita de pádel. De ping-pong. Ahí. Venga, llevamos media hora, pasemos al siguiente. Vale, pues en cierto modo va enlazado con esto que comentábamos también de la visibilidad que tenemos ahora del mundo de las redes sociales, de espectros sociales o de personas a las que antes no podíamos acceder de ningún modo y que ahora pues tenemos mucha más visibilidad, ¿no? Y esto nos lleva a otro de los aprendizajes del libro, que es que cada vez más hemos pasado de una sociedad más local a una sociedad más global. Y eso nos ha llevado también a que lo que eran antes noticias locales de, pues, la reina de las fiestas, Menganita, han abierto un nuevo local de pollos asados, no sé qué, tal vecino ha ganado la carrera, el maratón, el campeón de España, de no sé cuánto, ¿no? Esas noticias locales cada vez se han ido haciendo más regionales, provinciales, nacionales, internacionales, ¿vale? Al final, hacia lo global, y cada vez se han ido haciendo más pesimistas, ¿vale? Es decir, de forma objetiva, ahora mismo las noticias son más pesimistas de lo que eran hace 70, 80 años, ¿vale? Hay un estudio, además, de un politólogo que es Stuart Soroka, que es lo que hace es coger todas las noticias, o las principales noticias, desde los años 60 hasta el 2010 aproximadamente, o sea, 60 años, 50 años de estudio, y lo que hace es analizar el sentimiento de esas noticias, ¿vale? Son noticias, sobre todo, focalizadas en el mundo anglosajón, ¿vale? O sea, Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, ¿vale? Los principales periódicos. Y de ahí va cogiendo, pues, las palabras que se incluyen en esas noticias, y hay palabras que son positivas, como alegría, amor, felicidad, y hay palabras que son negativas, pues miedo, angustia, depresión, lo que fuere, ¿no? Entonces, va viendo cómo a lo largo de los años, conforme va avanzando, desde los años 60 hasta el año 2010, cada vez aparecen, digamos, esas palabras cada vez más negativas, ¿vale? ¿Y por qué ocurre eso? Se pregunta. Pues bueno, hay un patrón en el que van desapareciendo cada vez más esos periódicos locales, esas noticias locales. No es que haya menos, es que directamente desaparecen los medios locales, ¿vale? Entonces, las noticias se vuelven muchísimo más universales y, claro, ¿qué ocurre también? Pues la probabilidad de que ocurra algo malo dentro de tu provincia, pues cuando digo algo malo es un evento como se ha estrellado un avión,
ha habido un accidente múltiple y han muerto no sé cuántas personas. O sea, la probabilidad de que eso ocurra esta semana o este mes aquí en Castellón, pues hombre, es relativamente baja. La probabilidad, si amplías el marco y te lo llevas a España, pues empieza a ser más alta. Y vamos, si lo amplías a nivel mundial, vamos, un accidente de avión va a haber, o de tren, va a haber seguro, este año seguro que habrá alguno. Claro, entonces nos hace, digamos, percibir una sensación de que todo va mucho peor de lo que en realidad va, ¿vale? Y eso, como dice el autor, siempre ha sido así y siempre será. Sí, esto, por ejemplo, yo tengo la suerte todavía de tener a mi abuela viva, tiene 97 años, ¿no? Y siempre es como, en mi época sí que vivíamos bien, que no habían tantas guerras y tal. Y volviendo a la idea principal de este libro, sí que habían, o sea, es lo mismo, simplemente es que ahora tenemos más información o más acceso a ser conscientes de que eso sí que está ocurriendo. Efectivamente. Entonces, de algún modo, el aprendizaje es que no entremos en ese pesimismo, ¿vale? Que simplemente pongamos en la balanza de esto siempre ha ocurrido, es decir, la probabilidad de que ocurra algo malo en el mundo, que somos no sé cuántos millones de personas. Creo que es 7.000 millones. 7.000 millones, pues la probabilidad de que ocurra una hambruna, de que ocurra un accidente de avión, un accidente de una inundación o lo que sea en el mundo, pues es muy alta, ¿vale? Comparada con la probabilidad de que ocurra algo local, ¿no? Entonces tenemos que descontar esa parte. No significa que nos convirtamos aquí ahora en felicianos de la vida, sino que sepamos, digamos, descontar eso y decir, jope, ya, un accidente, pero es que es normal que ocurra, ¿vale? Y yo creo que es un mensaje importante porque además te hace reflexionar el por qué le damos tanta importancia a las noticias negativas. Es decir, por qué al final las noticias negativas son las que quedan ahí, ¿no? Y bueno, pues tiene que ver en cierto modo con la amígdala, con la gestión de las emociones que tiene el ser humano. Y es que al final lo que busca el cerebro, por encima de todo, es que tú sobrevivas, ¿vale? O sea, estamos programados para sobrevivir. No para ser felices. Efectivamente, ¿vale? Entonces, lo de la felicidad es un tema que tienes que hacer tú de forma consciente. El cerebro no está pensado para que tú seas feliz. Está pensado para que tú sobrevivas, ¿vale? Que entonces, claro, sobrevivir es, pues oye, ante un recuerdo, estoy aquí en la cueva y me he ido a comer 4 castañas que he cogido aquí de este árbol y me lo he pasado de categoría, ¿vale? Está también el recuerdo de acabo de escuchar aquí un rugido de un oso polar, un oso pardo de estos, y yo tengo que salir, de aquí huyendo por patas. Entonces, la amígdala, digamos que promociona más ese recuerdo, digamos, o esas reacciones ante ese tipo de situaciones, digamos, de peligro, ¿vale? Esas situaciones negativas las promocionan más que las positivas. Por un simple sesgo de supervivencia. Claro, y tiene todo el sentido del mundo, si lo piensas. Claro. El reto o el problema es que nos hemos desactualizado, ¿no? El iOS nos ha actualizado el SOM, el sistema operativo mental, que me gusta llamarlo a mí, nos ha actualizado porque ya no vivimos en las cuevas, vivimos en algo aquí y los riesgos no tienen nada que ver. Pero el problema es que seguimos teniendo la misma fisiología. Exactamente. Entonces la ventaja que tenemos es ser conscientes de esto mismo que acabamos de decir, de por sí la vida no te va a dar felicidad, tu cuerpo no te va a generar felicidad de forma intrínseca, eres tú de forma consciente quien tienes que buscar las cosas que a ti te hagan feliz y además entendiendo que tampoco se puede estar feliz siempre y además valoramos por contraste, lo cual quiere decir que justamente vas a lograr ser feliz cuando no lo seas. Sí, totalmente. Y sobre todo, Ernest, vamos a descontar de toda la negatividad que nos llega por ahí, vamos a descontar un poco y decir, vamos a centrarnos en los que tenemos alrededor, que no pasan cosas tan malas, ¿vale? Y bueno, pues es un ejercicio consciente, ¿vale? Para ser un poquito más felices y demás. Con eso llegamos a la conclusión de que verte todas las noticias, leerte todos los periódicos, todo eso que quizá a lo mejor no es la actividad que te va a producir o te va a crear las circunstancias para tener felicidad, ¿no? Podríamos también sacar ese título. En cierto modo, sí. O que de lo que leas intenta ya descontar ese factor, digamos, de negatividad. Claro. ¿Vale? Aquí hay una parte marketingiana que hay que ponerse encima de la mesa, que es que una noticia negativa, alarmista, vende más, genera más likes, genera más interacción, genera más views. Entonces hay que también tener eso en cuenta. Tal cual, ¿vale? Y eso además lo saben los medios. Claro. Que es lo curioso, ¿no? Lo hacen un poco a propósito.
Y bueno, pues de ahí casi iríamos a otro aprendizaje que también me ha gustado mucho, Ernest, que es que no todo lo que ocurre, digamos, en el mundo se puede medir. Hay una serie de fuerzas que impulsan al mercado, que impulsan las acciones del ser humano, que no son medibles, ¿vale? Y bueno, pues esto lo explica con la historia de Archibald Whale, si no me equivoco, que es un científico inglés que se dedica básicamente a principios de los años, a principios del siglo XX, estamos hablando de 1910, 1920, se dedica a estudiar al ser humano desde el punto de vista fisiológico, ¿vale? Y su objetivo es saber cuánto de lejos, cuánto de fuerte puede llegar a ser, digamos, el ser humano, ¿no? Es el objetivo de este científico, estudiar eso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a estudiar la capacidad pulmonar, sobre todo, y la capacidad, digamos, del corazón de los atletas, ¿no? Entonces, intenta establecer una correlación entre a más capacidad pulmonar, más capacidad de bombeo del corazón, pues hombre, en principio, este atleta debería ser capaz de llegar más lejos y llegar más rápido. ¿Correcto? Tiene sentido. Trayéndolo al mundo de los coches, que sabes que soy un apasionado, es como si tiene más capacidad de centímetros cúbicos el motor, va a tener más caballos, como consecuencia va a correr más. Efectivamente. Entonces, Archibald Hill lo que hace en sus experimentos, por los que además ganó un premio Nobel, pues lo que hace es medir, digamos, a todos estos atletas en entornos controlados, ¿vale? Entonces, pues es una carrera en la que hacen los experimentos con distintos atletas, cada cual con una capacidad pulmonar X, con una capacidad, digamos, de bombeo, con una capacidad de recuperación X. Entonces, hacen los experimentos y efectivamente hay una correlación clara entre esa capacidad física, por así decirlo, y los resultados, ¿vale? Son los que quedan más arriba, son los que... Bueno, pues hasta aquí nada... Hasta ahí yo creo que todo perfecto, ¿no? Entonces, establece, digamos, una correlación entre el rendimiento atlético y tu capacidad, digamos, física, ¿no? Vale, magnífico. Pero entonces, eso lo llevamos al mundo real. Lo llevamos a una competición de atletismo, lo llevamos a unas Olimpiadas y de repente su modelo no funciona. Y resulta que el que tenía una capacidad pulmonar menor o mediana es el que gana la medalla de oro, o el que salta más lejos, o el que salta más alto. Es ¿cómo es posible, ¿no? Y entonces se dan cuenta de que existen unos factores, digamos, no medibles, ¿vale? Que es lo que llaman factores morales, que son los que impulsan al deportista a llegar un poquito más allá, ¿vale? Entonces, llega a la conclusión de que el rendimiento atlético es la mezcla entre los factores físicos y el factor mental que hace que tu cerebro impulse, digamos, lo que es tu rendimiento hacia niveles que igual no esperabas en un determinado contexto y bajo unas determinadas circunstancias, ¿vale? Es decir, nosotros somos capaces de conseguir un cierto rendimiento en base a nuestra capacidad y en base al contexto en el que estamos y a lo que nuestro cerebro está dispuesto a que nosotros podamos sufrir para llegar a cierto objetivo. Me está viniendo un ejemplo que te hace reflexionar, que es el tema del límite mental que había sobre la milla. No sé si conoces, estoy hablando de esto a lo mejor de hace 30 o 40 años, que había un tope mental de que la milla no se podía hacer en menos de X minutos. Y había ese límite, ese techo de cristal que tal. Y hubo uno que lo cruzó. ¿Qué pasó? Que el año siguiente lo cruzaron 300. ¿Por qué? Porque yo entiendo que tenían la capacidad estaba. Claro. Simplemente tenían el límite de que humanamente pensaban que no se podía hacer. Cuando lo hizo uno, se rompió esa creencia y lo pudieron hacer. Y luego, pues si lo mezclas con, pues, por ejemplo, no sé, es como yo que he jugado toda la vida a fútbol, pues puedes tener la misma capacidad aeróbica, pulmonar, pero no es lo mismo jugar en casa y que te animen porque te estás jugando la liga, ¿no? Que estás dándolo todo,
que si estás en un sitio pues más Claro. agresivo, ¿no? Más... Totalmente. Pero esto va asociado con lo que comentábamos antes, Ernest, de que el cerebro, ¿para qué está diseñado? Para que sobrevivamos. Entonces, claro, el cerebro, cuando tú empiezas a estresar el cuerpo hacia una exigencia de un maratón o una exigencia de... O sea, el cerebro te dice, ye, para, que a ver si te va a dar aquí algo, que luego, cuando termines aquí, luego tenemos que salir a hacer la compra. Entonces, el cerebro, digamos, es el que para diciendo, espérate, ¿qué tal? Pero el cerebro también tiene un mecanismo en el que, para cierta recompensa, es capaz de elevar el riesgo que asume tu cuerpo. Es como, volviendo al coche, ¿no? De entrar en zona de revoluciones rojas, ¿no? Exactamente. Entonces, si hay una recompensa realmente lo suficientemente elevada para ti, desde el punto de vista mental, el cerebro baja la barrera, digamos, de compresión o de límite y te deja ir más allá. Y esos son esos factores morales de los que habla Archibald Hill en sus estudios, ¿no? Entonces, toda la teoría que había desarrollado en los años 1910, 1920, la tuvo que reformular luego en los años ya 30, 40, los finales de su carrera, para incorporar estos nuevos factores, ¿no? Esto, si lo actualizamos, sería algo así como, ahora mismo puedes pensar que solo eres capaz de llegar aquí, y podemos hablar en todos los terrenos, financiero, social, profesional, tal, pero que si realmente te lo propones y tienes una aspiración, ¿no? Una parte emocional, una parte de tal, puedes romper ese techo, ¿no? Puedes llegar a cotas que ahora mismo no eres ni capaz de imaginar. Totalmente, totalmente. Y ese sí es un mensaje esperanzador. Claro, totalmente. Pero ahora te lo voy a llevar a otra parte, Venga. Ernest. Si nos llevamos esto al mundo de los mercados, te recuerdo que Morgan Housel al final es un inversor, es un analista financiero. Si nos lo llevamos al mundo de los mercados, llegamos a la teoría de que hay factores que van más allá de la mecánica del mercado. Es decir, al final las acciones son el valor de una empresa, lo que vale hoy una empresa, multiplicado por la historia o por el cuento o por el argumento de lo que puede valer en el futuro. ¿Cierto? Ese es el valor de una empresa. Lo que vale hoy multiplicado por la historia de lo que puede valer en el futuro. ¿Correcto? Así es. Entonces, eso mete en la valoración y en la forma de funcionamiento de los mercados unos intangibles no medibles, que ahí es donde vamos al comienzo del capítulo, que es lo que llama, en este caso, Keynes, los espíritus animales, ¿no? Keynes fue el primer economista que habló de que los mercados no se regían solo por elementos puramente mecánicos, sino que había un elemento moral, un elemento animal, digamos, en ese comportamiento, ¿vale? Precisamente en esa parte de esto es lo que vale la empresa y esto es lo que vale en el futuro multiplicado por lo que yo creo que va a pasar, ¿no? Entonces, en ese multiplicado por lo que creo que va a pasar hay un elemento animal, hay un elemento de emociones, de miedo, de esperanzas, ¿vale? Que es esa parte que no se puede cuantificar. Que no se puede cuantificar, efectivamente. Pero fíjate, la vida es muy bonita y cómo se unen las cosas. Te decía antes que Archibald Hill era de Inglaterra, ¿vale? Años 1910, 1920. Keynes era también de Inglaterra, más o menos de esa época. Te lo voy acercando un poquito más. Los dos se movían en el entorno de Cambridge, ¿vale? De la universidad. Y los dos dieron clase allí. Y curiosamente, Archibald Hill se casó con la hermana de Keynes. Qué bueno. Así que bueno, nos queda un poco la duda de cuánto la teoría de Archibald Hill de esos factores morales que influyen en el rendimiento deportivo influyó en la teoría keynesiana, ¿no? de esa alma de los mercados o de ese espíritu animal de los mercados, ¿no? Porque ellos hablaban mucho de todos estos temas. Qué interesante. Interesante. Me gusta, Francisco, que nos traigas libros y que aquí los podamos compartir. Espero que desde casa también estén sacando aprendizajes. Llevamos ahora camino a la horita. ¿Metemos uno más o qué? ¿Metemos ya el último? Venga, dale. Y con esto intentamos cerrar. Bueno, pues yo creo que otro aprendizaje que tiene que ver también mucho con lo financiero
Bueno, tú eso lo sabes mejor que yo, ¿no? Pero ¿cuáles son, al final, los elementos que definen la inversión, ¿no? De que puede ser, bueno, la inversión, ¿qué es lo que quieres? En menos tiempo, más liquidez, más riesgo. O sea, hay una serie de vértices, ¿no? Que son los que... Volatilidad, liquidez, la parte fiscal. Efectivamente. Entonces, al final, si tú intentas comprimirlo todo, ¿vale? Quiero conseguir más dinero más rápido en menos tiempo, eso es a costa de algo, ¿no? Generalmente a costa de... Es que siempre hay 4 patas y siempre al final una se queda una corta. Si quieres todo eso, al final va a ser en cosas a lo mejor que no tengan una seguridad. En este caso, el riesgo. Es a costa del riesgo, ¿no? Entonces, una de las premisas que también pone el libro es que existe, digamos, un ritmo natural para las cosas y que si tú intentas comprimir ese ritmo, si intentas conseguir lo que unas patatas que has sembrado nazcan en 2 meses en vez de el ritmo normal de crecimiento de una patata, pues lo que da una patata es de que la siembras y en su época y te va a crecer a lo mejor, no lo sé, durante el verano, o si es la uva, pues la uva saldrá en septiembre y no la vas a coger la uva en junio por mucho que quieras. Hay ciertos ritmos naturales que tú no puedes comprimir, ¿no? A mí hay una frase diciendo eso que me viene a la cabeza que es 9 mujeres no gestan un bebé en un mes. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, ese es otro de los elementos que trata en este capítulo y lo lleva al mundo de la inversión, ¿no? Entonces, él coge el SP500, ¿vale? Que, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, pero bueno, es uno de los índices bursátiles más conocidos de... El Standard & Poor's 500 son como las 500 empresas que actualmente más valen. Sí, es algo que... ¿Vale? Y este índice pues lleva ya más de 100 años realmente y bueno, pues claro, se puede echar la vista atrás y ver cómo se ha comportado durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, lo que hace es analizar, digamos, cuando tú haces una inversión, en un día la probabilidad de que esa inversión te vaya bien o mal. En un mes, la probabilidad de que esa inversión te haya ido bien o mal. Bien o mal es que haya sacado una rentabilidad. Pues he metido 100 y he sacado 110. La probabilidad de que eso haya ido bien en 1 año, en 5 años, en 10 años, en 15. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues, Ernest, lo puedes saber tú mejor que yo. A más tiempo el riesgo se diluye. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues en números redondos más o menos que va dando, no son exactos, pero la realidad es que en una inversión entre pues, un día, un mes, 1 año, pues la probabilidad de que te vaya bien, pues estamos hablando en torno de un 30% hasta un 50%, ¿vale? Si nos vamos ya a 5 años empieza a subirse y la probabilidad de que tu inversión vaya bien ya empieza a ser más cercana al 60-70%. Y si nos vamos a un intervalo de 10-15 años, sobre todo a partir de 15, estamos hablando ya de casi un 100% de probabilidad de que tu inversión sea positiva. Aunque hubieras sido un figura, un visionario y hubieras invertido todo el día antes de que se quebrara Lehman Brothers. Efectivamente. ¿Vale? Y ahí habla también, ojo que ahí mete el marco de la flexibilidad. Él dice, lo normal es que en 10 años te vaya muy bien. Pero ojo, no son 10, son 11. Contra este año justo hay un desplome, no pasa nada, espera, que si no es ahora será en el 11 o en el 12. Pero espera. Y además déjame ahí que metamos parte de aprendizaje. Si en el mes, o sea, en el año 1 o el 3 pasa esto, que era un riesgo que no habías medido, no te pongas nervioso, sino trata de sacar ese aprendizaje, ajustar las velas, ¿no? Efectivamente. Entonces, todo esto lo hila con la historia de Starbucks. Yo no sé si conoces un poco cómo... Sé que Starbucks sirve café, pero más allá... Bueno, Starbucks en realidad... se creó allá por los años 70, ¿vale? No sabía que era tan mayor. Sí. Lo que pasa es que no nació inicialmente con la idea que tiene ahora, ¿no? Starbucks nació en realidad como empresa para vender café a los minoristas, ¿vale? O sea, personas de a pie. Y bueno, pues a partir de ahí fue evolucionando hacia ese concepto de café, de sitio en el que te sirven un buen café y bueno, pues sirven al usuario final, ¿no? No solo a bares, restaurantes o negocios, ¿no? Y
Y bueno, pues lo que ocurrió es que durante los primeros 23 años de vida de Starbucks, ¿vale? Pues desde que nació hasta el año 94, 95, tenía unos 400, 450 locales, ¿vale? Que ya era una cadena grande, ¿eh? No está bien. De 23 años. Pero ¿qué ocurre del año 94 al 95? De repente pasan de 450 locales a 650 locales. Y de ahí, del 95 hasta el 2007, pasan a miles de locales. O sea, miles hasta el punto de que en 2007 estaban abriendo 2.500 locales al año. Wow. O sea, 7 locales al día por todo el mundo. Es decir, lo que era, o sea, era una absoluta locura. O sea, había chistes bueno, aquí hay un Starbucks aquí enfrente y enfrente de enfrente. O sea, era una absoluta locura, ¿vale? Y luego, en 2007, 2008, llega la crisis financiera y, bueno, pues les pega de lleno, ¿vale? Y, bueno, pues se pega un tortazo en la bolsa de 3 pares de narices, cae un 70% el valor de las acciones, tienen que despedir a miles de personas, tienen que cerrar varios cientos de tiendas, entre otras cosas porque incluso se canibalizaban entre ellas. Claro, cuando tú montas un Starbucks aquí y otro frente, o sea, te canibalizan. No hay tanto mercado. Y bueno, es una historia muy conocida porque también ellos tenían el CEO, que era uno de los fundadores, que era Howard Schultz, si no me equivoco, no sé si lo he pronunciado bien o si me estoy equivocando en el nombre, que él estuvo a los comienzos de la empresa, luego salió y luego volvieron a llamarlo para salir de... Como el Steve Jobs, ¿no? O sea, es el Steve Jobs del café. Totalmente. Lo volvieron a llamar para intentar reflotar la empresa, ¿no? Y luego las medidas que él tomó fueron muy conocidas porque él tiene un libro de todo esto, toda la historia de Starbucks y cómo él al final sale, entra, recupera la empresa y demás. Y él una de las cosas que dice es que habían confundido una estrategia que podía ser el crecimiento, una estrategia de crecimiento con una táctica. Es crecimiento a toda costa. ¿Vale? O sea, eso no puede ser nunca tu táctica. Tu táctica no puede ser crecer. Tú creces para hacer algo. No creces per se porque quieres crecer. ¿Vale? Entonces, una cosa que él hizo es pues, empezar a estudiar la rentabilidad de los Starbucks y cerrar aquellos que no eran rentables o que no tenían sentido que estuvieran donde estaban, ¿no? Otra de las cosas que hizo es poner el foco en las personas. Es decir, no servían café para las personas, servían a las personas café. Tomó medidas como, por ejemplo, cerró un día entero todos los Starbucks del mundo, todos, para dar un día entero de formación de cómo hacer un buen café a todos sus empleados. Que no sé cómo digamos, efectiva es esa medida, ¿no? Para que realmente aprendan a hacer un buen café, pero desde luego desde el punto de vista de impacto en el mercado y de impacto a los consumidores es brutal. Sin duda. Es un mensaje de decir, no, hoy cierro todo, voy a dejar de ganar no sé cuántos millones porque lo que quiero es formar a la gente, ¿no? Totalmente. Bueno, pues es un ejemplo, digamos, de cambio de cultura, de cambio de mindset. De esto no se trata de crecer por crecer. O sea, nosotros, ¿qué es lo que buscábamos? Servir un buen café a la gente y dar un buen servicio. Y por el camino ganar dinero. ¿Vale? Entonces, retomo un poco el camino este del demasiado rápido, demasiado pronto y demasiada cantidad. ¿Vale? Es decir, hay un ritmo natural para las cosas. Y eso ocurre porque incluso el cuerpo humano tiene que crecer a un ritmo determinado. El cuerpo humano crece durante el día, utiliza la noche para regenerar, ¿no? Porque hay un proceso que va equilibrado, que a la vez de que hay un crecimiento hay una regeneración, ¿no? Una curación, ¿vale? Entonces, ocurre algo muy parecido con los mercados, con las empresas y demás. Las empresas no pueden crecer de forma... Tú no puedes contratar a 500 personas y esperar que eso funcione así de la noche a la mañana. O sea, las cosas tienen que asentarse. Tiene que haber un ritmo, tiene que haber un conocimiento de cómo se hacen las cosas, una transferencia, y todo eso requiere de un timing. No puedes intentar comprimir todo eso, ¿vale? Entonces, esos son otros aprendizajes del libro, ¿no? Me parece
que además se puede llevar a todos los ámbitos. Es como decir, yo quiero que me crezca el bíceps, ¿no? Entonces voy a entrenar bíceps por la mañana, mediodía y por la noche. Y esperar que así se me haga. No, lo que vas, al contrario, lo vas a fatigar y te vas a lesionar. Entonces, me viene ese ejemplo de realmente entender que todo tiene un plan o debes adaptar un plan. Y luego también, si lo llevamos a mi terreno, el terreno financiero, me viene la parte de la importancia de tener objetivos, ¿no? El crecer por el crecer te va a tener terminando si la carrera de la rata sería como para no salir de la pobreza, pues podría ser la carrera del gato da igual, pero me refiero, si al final ese crecimiento continuo no significa en una mejor calidad de vida o no me parece una estrategia que con un fin, ¿no? Puede ser una época o una etapa, pero también. Y me lleva a esa parte importante de tener esas metas y objetivos. Yo, mira, las veces que he estado más fuerte en mi vida, más en forma, ha sido cuando tenía una meta. Es decir, que a 3 o 4 meses tenía un maratón o un triatlón o lo que sea. ¿Por qué? Porque tienes un foco. Porque el entrenar por entrenar, el crecer por el crecer, como a veces como que no hay un fin o no hay una estrategia, con lo cual es difícil poner un plan si no tienes una meta concreta. Totalmente, sí. O sea, yo creo que es una mezcla entre esa meta que debes tener, que siempre te ayuda, porque además, y eso igual lo hablamos con el siguiente libro, ¿vale? Ernest, ¿vale? Los tiempos, los cuándos, ¿vale? Eso lo dejo ahí caer, ¿eh? ¿Vale? Lo dejo ahí caer. Pero es, primero, tener una meta y luego, segundo, no intentar comprimir aquello que requiere su tiempo y que requiere sus plazos en algo, porque eso lleva a asumir unos riesgos que pueden salir bien, pero pueden salir también mal. Escuchando también me viene la parte de conectar lo que hemos hablado antes. Como estamos expuestos, queremos los resultados rápidos y también es que me refiero, tú siembras hoy y no vas a cosechar hoy. Y tenemos que entender esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Si te comparas con gente que ya tiene el resultado, puedes terminar frustrándote. Efectivamente. Pero ahí la paciencia, llevado a las finanzas, la paciencia financiera. Es decir, ¿cuánto quieres generar? Pues igual no se trata de una cantidad. Igual de lo que se trata es de un porcentaje. ¿Tú cuánto quieres crecer? Porque puedes ganar un 20%, cogiendo riesgos y demás, pero igual la estrategia es conseguir la media más alta que puedas conseguir sin llevar a un riesgo extremo tus propias finanzas. Total, además, gracias por introducir esto, me ha venido a la cabeza algo que yo suelo utilizar mucho. La gente seguro que conocerá el concepto de independencia financiera, ¿no? O libertad financiera. Quiere decir que no necesitas trabajar de forma activa y que tus activos, ¿no? Como que pagan tu vida. Eso, mucha gente es como, check, si lo tienes, X, no lo tienes. Sí, pero eso sí se puede cuantificar, ¿vale? Puedes sacar un porcentaje. Es decir, yo ahora mismo tengo un 3,5% de libertad financiera. ¿Por qué? Pues porque si mis gastos son 1.000 y ya genero 35 en automático por intereses, mi libertad financiera es un 3,5. Entonces, medir eso también nos va en la carrera para no frustrarnos, porque si no lo mides o no lo haces un seguimiento, libertad financiera lo ves como un concepto tan aspiracional que te puedes simplemente perder en los laureles por no hacer esa medición. Totalmente. Y bueno, pues al final, volviendo, digamos, a nuestro libro, Ernest, hemos dado, fíjate, 3, 4 o 5 capítulos, que son 3, 4, 5 lecciones, digamos, de aquello que miras al pasado y ves que nunca cambia, que siempre ha sido así y siempre lo será, ¿no? Y es un poco una versión humanista, por así decirlo, es un estudio de psicología del comportamiento, que son aprendizajes que al final, si lo quieres aplicar a la economía o las finanzas, lo puedes hacer. Si lo quieres aplicar a tu empresa, a tu startup, a tu departamento que estás gestionando, pues también sacas aprendizajes muy interesantes. Que es muy transversal, ¿no? Es muy transversal y al final son 23 lecciones. Vale. Aquí hemos hablado de 4 o 5. 4 o 5. De esta, pues habrá algunas que te puedes sentir tú como lector igual más identificado y otras pues que te sentirás menos, ¿no? Pero hay un pozo muy interesante, digamos, en cada una de estas lecciones, ¿no? Y casi me iría, digamos, a la conclusión del libro, ¿vale? Que yo creo que uno de las tesis clave del libro es que no intentemos predecir el futuro.
¿vale? El camino más corto de equivocarnos es intentar predecir qué es lo que va a pasar, ¿vale? Ahora, ¿qué podemos hacernos? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es prepararnos para aquello que va a pasar, que no sabemos lo que será, pero cuando pase, que nos pille preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Pues mirando hacia atrás. Y mirar hacia atrás no es leer los tweets, no es leer las noticias del periódico. Mirar hacia atrás es coger el conocimiento condensado, destilado, el conocimiento de personas que ya vienen de vuelta de las cosas y que han tenido la amabilidad, han tenido la generosidad de plasmarlo en un libro. Y aquí, Ernest, tenemos que enlazar con el primer capítulo, que todo está en los libros. Totalmente. Entonces, ese proceso de volver atrás, leer, aprender, sacar ese pozo, esa destilación, ¿no? de conocimiento que te ayuda luego a cuando leas un periódico o cuando leas un tweet, saber ponerlo en contexto, saber si tiene razón, si no, si tiene sentido o menos sentido, tener ese conocimiento crítico, ¿no? Y no dejarte tanto llevar por tendencias o por modas o por... ¿Vale? Y sacar tú tu propio, digamos, tu propia opinión de las cosas, ¿no? Y eso, pues, te lo dan los libros, la lectura y el pensamiento de que las cosas ocurren y han ocurrido porque hay muchos factores en la historia que se repiten. Porque el ser humano es una persona pues, que tiene sentimientos, que tiene emociones, que tiene miedos, que tiene... ¿no? Y al final eso es un elemento que siempre tenemos que estar midiendo, ¿no? Aprender de él para sacar al final lo mejor de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestras relaciones y de nuestros amigos, ¿no? Pues totalmente, Francisco. Creo que tenemos la oportunidad no sé si la fortuna de vivir quizá la época más apasionante en la que vamos a vivir las cosas más aceleradas de la historia, más que cualquier generación anterior y quizá menos que la siguiente. Y creo que el hecho de esa incertidumbre, el enfrentarnos con más conocimiento, sobre todo pues, con este tipo de reflexiones que al final yo aquí soy el que más aprende porque del estar escuchando y al final, y tú también, ¿no? Leerte y coger. Totalmente. Y luego si alguien de aquí pues ya saca algo para él, pues os lo regalamos, ¿no? Ahí va. Y entonces, entendiendo que vivimos eso en la época más apasionante, quizá que nos ha tocado enfrentarnos como humanos, pues el ir hacia adelante, ¿no? No esperar a que la vida nos embista, sino nosotros tener esa actitud proactiva que creo que si tuviera, y soy optimista, y además quiero ser positivo, de prepararnos, ¿no? De ir de forma hacia los retos que vayan a venir, que nos pille preparados, que nos pille co-creando nuestro futuro, ¿no? Porque si dejamos también, y la diferenciación también entre lo que depende de nosotros y lo que no, ¿no? De la oración de la sabiduría, esa de, por favor, dame sabiduría para saber entender lo que sí depende de ti. Lo que sí depende de ti al final es la actitud, es las ganas con las que reseteas cada día, es cómo cuidas tu mente, cómo alimentas tu cerebro con libros. Claro. Así que gracias por venir a recordárnoslo, Francisco. Ernest, a tope con ello. Y recordemos, los riesgos no los podemos predecir. Lo más grave, lo que no sabemos cuándo va a ocurrir. Las expectativas de la vida son fundamentales para medir tu felicidad. El mejor relato siempre gana, Ernest. Más allá de los datos, más allá de la información concreta, es el mejor relato, el que siempre gana. Los mercados, la vida se rige no solo por medidas mecánicas o por elementos mecánicos, se rige también por emociones, ¿no? Y al final esos conocimientos, ese pozo de conocimiento es el que yo creo que nos aporta este libro y yo creo que nos lleva un puntito más arriba, ¿no? De donde estábamos antes de leerlo. Totalmente. Así que si te ha parecido interesante este libro, aquí abajo tendrás el enlace. Ya os recuerdo que no tratamos de contártelo, sino generarte la suficiente curiosidad para que tú tengas esa cita con este libro. Y a ti, Francisco, gracias por pasarte por aquí y deseando verte el mes que viene y con el siguiente libro que ya me has dejado ahí algo entrever. Vas a flipar. ¿Sí? Vas a flipar con los beneficios de la siesta, Ernest. Ahí lo dejo. ¿Beneficios de la siesta? Ahí lo dejo. Me interesa. Beneficios de la siesta. Gracias por estar hasta aquí. Chao. Bye.
Fantástico. Bien, tío, que cada vez lo disfrutamos.